Bienvenidos amigos, una noche más aquí a la ventana de mi salón. Desde este salón, como ven ustedes, hoy tengo una preciosa foto de Marbella donde veo todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y claro, como es normal, esta noche tenemos, no se sorprendan, no se ilusionen, no me digan nada porque tenemos a otro amigo de Juan José Frías. Don Juan José, muy buenas noches. Buenas noches, pero hoy he traído a un buen amigo, ¿eh? No como los otros. He traído a uno de mis buenos amigos, ¿eh? No como otras veces que te traigo ahí, pues bueno, estos que voy conociendo, no. Te traigo uno bueno, Pero Juanjo, que te están viendo los ex amigos, que alguno te dirá algo. O sea que este programa lo vemos, además de tú y yo, algunas personas más. O sea que hoy traemos a un verdadero amigo. Mi amigo Alfredo, que es compañero mío en Rotary, en mi club Rotario de Estepona, y es un buen amigo, un tío muy listo, ¿eh? Cuidado. Alfredo seguro que tiene apellido antes de que lo presentemos. Sí, yo soy Alfredo Negro Albañil. Son dos apellidos muy particulares, pero no los elegí yo. ¿Te tocaron? Me tocaron, sí, me los pusieron. Don Alfredo, tiene usted cara de profesor. No sé si eso se corresponderá con la realidad o no. Sí, pues realmente te voy a tratar de tú, realmente has acertado. Yo he sido profesor durante 35 años, más de 35 años, en la Universidad de León. La verdad es que León está muy lejos de aquí, a 1000 kilómetros prácticamente. Y bueno, pues yo he ejercido de profesor durante esos años, profesor de química. Yo soy químico, doctor en químicas y me he dedicado toda la vida a la química. Bueno, la química es una materia que a la gente le resulta muy extraña, pero si no fuera por la química no viviríamos. Todos tomamos ya 1, 2 o 3 pastillas cada día y a medida que nos hacemos mayores más, y todo eso es química. Y bueno, pues bueno, ahora estoy aquí viviendo en Marbella, ya os contaré por qué. Alfredo, León es una ciudad que tiene tradicionalmente un conflicto con Valladolid, que es donde está la sede de la comunidad autónoma. Sí. ¿Conoces un poco el motivo de esta rivalidad Valladolid-León? Porque tenemos a otra buena amiga de Juanjo, que se llama Estefanía Muñiz, que también es de León y que escribe allí en la Gaceta de León, creo que es, el periódico local de allí. Y sí, yo le he preguntado muchas veces también, y siempre he tenido curiosidad en esta rivalidad León-Valladolid. Bueno, vamos a ver. Yo precisamente estudié la carrera de químicas en Valladolid, con lo cual conozco bien Valladolid. Se constituyó la autonomía de Castilla y León. Es una autonomía un poco artificial porque realmente no hay un espíritu castellano-leonés. León siempre fue un reino independiente, Castilla fue otro reino independiente. Entonces, cuando hicieron las autonomías, llegaron a este convencimiento. Y la verdad es que ha resultado eficaz. Yo, siendo sincero, reconozco que la autonomía de Castilla y León funciona. Lo que pasa es que hay recelos. La gente, mucha gente quiere que León esté solo, autonomía sola para León. Otros dicen que por qué nos han juntado con Castilla, que nos podían haber juntado con Asturias. Y luego hay un poco de rivalidad regional. No deja de ser Valladolid una ciudad mucho más, casi el doble de grande que León. Tiene grandes fábricas, tiene Renault. Renault está ubicada en Valladolid con 11.000 empleados y toda la industria auxiliar que lleva consigo. Y luego también tiene la sede de la Junta, que también tiene pues casi, yo qué sé, 2.000 o 3.000 o 5.000 funcionarios. Y entonces viene la rivalidad regional. Pero realmente no hay nada más. Y yo además creo que es negativo estos agravios, ¿no? Porque estamos con Valladolid, Valladolid es nuestra sede de la capitalidad, pues vamos a llevarnos bien, porque si nos llevamos mal nos va a ir peor a todos. Bueno, esa es mi teoría. Seguramente hay otras, pero mi teoría es esa.
Pues perfectamente, ¿no, Juanjo? Queríamos escuchar la teoría del profesor Alfredo. Otra la preguntamos otro día. Sí. Profesor, ¿cómo ha vivido usted esta pandemia desde el punto de vista educativo? Bueno, yo ¿Cómo tengo... se van a rehabilitar los estudiantes que durante este año han perdido clases, se han aprobado por el artículo 33? Es decir, yo que soy un defensor creyente de la educación, me da igual que sea pública o privada, de la educación en general, me da la sensación de que este año ha sido un impasse, ¿no? Y pasar así en estas condiciones va a tener, creo que, algunas consecuencias a nuestros estudiantes. Bueno, vamos a ver. Yo, primero lo que tengo que decir es que yo no estoy en activo, yo estoy jubilado, por lo tanto, pero bueno, tengo referencias de mis compañeros que siguen trabajando en la universidad y también de profesores de instituto que me han contado su experiencia. Efectivamente, seguramente esto va a dejar huella en todos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, afortunadamente, tenemos que decir que la enseñanza media ha funcionado bastante bien. Es decir, la enseñanza media ha sido presencial prácticamente todo el tiempo. Yo vivo al lado del Instituto Guadalpín, aquí en Marbella, y he observado cómo continuamente los niños estaban entrando y saliendo del colegio. O sea, no hubo impasse. Solo estuvo cerrado el periodo aquel de mes y medio. Pero fuera de ese tiempo, los chicos iban, venían, se relacionaban, yo les veía que ellos se relacionaban, andaban con sus mascarillas y de hecho no ocurrió nada grave. Desde el punto de vista académico, bueno, pues efectivamente se ha salido del paso como se ha podido. Se ha salido del paso como se ha podido. También es cierto que en un periodo educativo de 8 o 10 años que dura entre la primaria y el bachiller, pues el que un año haya ido flojo no se nota, porque la capacidad de adaptación, tanto de los alumnos, sobre todo de los alumnos, como de los profesores, les va a permitir recuperar ese tiempo y recuperar esa pérdida, si es que la ha habido, porque efectivamente a mí me dicen muchos compañeros y muchos profesores que se han dado los programas, que efectivamente se han terminado los programas. Seguramente se les ha aprobado con un poquito de manga ancha, pero bueno, también es cierto que el esfuerzo que han hecho, a mí me comentaban algunos padres que los chicos estaban hasta las 10 de la noche haciendo tareas, porque tenían videoconferencias durante toda la mañana y claro, el profesor luego les encargaba tareas. Entonces algunos padres se han quejado diciendo, les han mandado demasiadas tareas, les dan las 10 de la noche. Entonces yo, resumiendo, creo que no va a haber ningún problema. Se va a superar y evidentemente hemos pasado una crisis importantísima y todos hemos sufrido en ella, también los estudiantes. Profesor, mucha gente se pregunta, cuando usted ha dicho antes lo de la importancia de la química, hemos visto por unas imágenes que nos ha puesto Juan José el tema del cloro para el agua, pero hay miles de aplicaciones donde la química forma parte de nuestra vida. Usted mencionaba antes pues el tema de las farmacéuticas con todas esas pastillitas que debemos tomar todos los días. ¿Por qué a la gente la química le resulta tan árida como las matemáticas? Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, una de las cosas que yo estoy haciendo una vez jubilado es dedicarme a la divulgación científica. Es decir, estoy dando conferencias, de hecho, estas imágenes son de una conferencia que di en el Cortijo de Miraflores sobre la ciencia en nuestros días, un poco explicando lo que hay, lo que hace la química por nosotros, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, lo que yo estoy pretendiendo ahora es, a través de conferencias, de intervenciones, de artículos en blogs y también en YouTube, artículos y conferencias en YouTube, lo que estoy tratando es de quitar ese miedo a la química y transformar ese miedo en una buena sensación, porque es que la química no nos aporta más que cosas buenas. Vamos a ver, nosotros cuando estamos, de la ropa que tenemos, gran parte de ella son tejidos químicos, los detergentes, los desodorantes, o sea, es que estamos rodeados de química por todos los lados. No sé por qué tenemos el sentido peyorativo. Quizás lo tengamos porque efectivamente la química, como muchas otras materias, se ha utilizado mal.
La química se ha utilizado para la guerra. La guerra química, una de las conferencias que yo tengo sobre la guerra química, es decir, matar a la gente con productos químicos. Pero los aviones también se han utilizado, los barcos, el acero fabricando cañones también se ha utilizado para matar. Entonces, ¿por qué la química? Y sobre todo me comentabas, como las matemáticas. Bueno, son dos materias complicadas de entender. Son dos materias complicadas de aprender y que requieren un esfuerzo. Y además hay otro problema. No se han sabido enseñar. Se enseñan mal. La química, normalmente el estudio de la química se empieza nombrando los compuestos químicos. Le llaman la nomenclatura. La nomenclatura es un galimatías tremendo. El alumno, cuando le empiezas a hablar de eso, desconecta inmediatamente. Con lo cual ya odia esa asignatura, odia la química de por vida. Entonces la idea es, explícale primero lo bonito que tiene la química, explícale las cosas súper interesantes que tiene y que se obtienen gracias a la química, y luego, de paso, vétele introduciendo el lenguaje de la química, que efectivamente hace falta saberlo. Y de esa manera conseguirás que el alumno se te enganche en vez de se cabree con la asignatura. Este sistema se está llevando a cabo ya desde hace unos cuantos años. Pasa lo mismo con las matemáticas. Las matemáticas son odiosas porque nos meten una serie de fórmulas, nos meten en una serie de aprietos y casi no sabemos salir. Bueno, pues busquemos otra forma de enseñarlo. De todas maneras, hay que reconocer que la enseñanza es dura, el aprendizaje es costoso y que sin esfuerzo pues no se aprende. Esto es sin duda. Pero yo entiendo, profesor, que el esfuerzo es necesario en todos los elementos de la vida. Pero también es verdad que hemos tenido un sistema educativo muy basado en la memoria. Sí. Muy basado en la memoria. Sí. Yo tengo una formación jurídica y nunca he entendido por qué me obligaban a aprenderme de memoria los artículos del Código Civil. Sí. ¿Por qué? Porque es algo que puedo ir al libro y buscarlo. Solo tengo que saber en qué parte del libro está. Es decir, por capítulos o por zonas. Es decir, en cambio yo en la química reconozco haber disfrutado mucho de pequeño con estos pequeños juguetes del Quimicefa, el Quiminova, claro. Todo aquello que nos permitía hacer experimentos y nos permitía tocar el producto y a partir de ahí entender lo que era el cloro, entender lo que eran las fórmulas y a partir de ahí, incluso alguna todavía me acuerdo de ella. Pero luego ya, claro, esto lo hemos hecho de manera, los clorhídricos, con palabras muy complicadas incluso de repetir. Sí, efectivamente es lo que tú dices. Cuando los juegos esos de Cheminova, se llamaba Cheminova, yo también jugué con eso, entonces te daban un producto, lo mezclabas con otro y salía otro color diferente, entonces eso era muy llamativo. Si el profesor era un profesor hábil, lo que tenía era que explicarte lo que estaba pasando, con lo cual ya estabas aprendiendo química. Pero como tú bien dices, el sistema de enseñanza consistía en memorizar. ¿Qué hacían entonces? Memorizarte las valencias de los elementos químicos. Es decir, tenías que aprender todas las valencias que tenían todos los elementos químicos, lo cual ya estabas con un sistema memorístico que la gente que andaba mal de memoria o que, pues ya empezaba a odiar la química. Con lo cual, estoy absolutamente de acuerdo contigo que el sistema de enseñanza ha sido totalmente negativo. Desde luego se ha cambiado ya hace mucho tiempo, es decir, este argumento que tú me das ya lleva más de 20 años cambiándose. Y cada día más. La enseñanza hoy día ya no va por la memoria, ni mucho menos, ni siquiera por el razonamiento. Se está yendo a trabajos en grupos, a hacer equipos de trabajo, a hacer trabajos en grupo, en fin, está yendo por otro camino. Hay gente que dice que este camino tampoco es muy bueno, porque tiene otros inconvenientes, pero bueno, efectivamente, el sistema de enseñanza perfecto no se ha descubierto todavía. Claro, pero lo importante es que el alumno piense o que el alumno memorice para un examen y al día siguiente se le olvide todo. Evidentemente que piense, o sea, evidentemente está clarísimo que lo que tiene que hacer o lo que hay que transmitir al alumno es que piense, que razone y que efectivamente a través de esos razonamientos pueda el día de mañana, digamos, desenvolverse en la vida. Yo estoy acostumbrado a que los alumnos de veterinaria me digan lo siguiente: profesor,
usted me está dando clase de química en primero de veterinaria y a mí esto no me sirve para nada. Yo lo que quiero es tener contacto con los animales, tener que hacer cirugía, hacer anatomía y siempre se les dice, vamos a ver, un veterinario o otra profesión cualquiera no se sabe qué va a terminar haciendo, porque concretamente un veterinario puede trabajar en una granja, puede ser profesor, puede ser inspector de alimentos, puede trabajar en una fábrica de embutidos, con lo cual no sabemos a qué se va a dedicar. Lo que tenemos que hacer es darle una formación sólida, con conocimientos científicos, una gran cantidad de conocimientos científicos razonados, no memorizados, para que él, como tú dijiste antes, sepa dónde tiene que ir a buscar cuando tenga un problema nuevo. Porque evidentemente la tecnología avanza de tal manera que el alumno cuando sale de la carrera todavía ya están, digamos, superados los conocimientos que se le han dado, porque al día siguiente de dar una clase ya ha cambiado. Entonces, evidentemente y 100% lo que hay que transmitir al alumno es el razonamiento. Es cierto que debe de ir acompañado y es necesario acompañado con una cierta cantidad de memoria. Es decir, no podemos ahora decir, bueno, pues que no memoricen nada, que no lean nada, nada de esfuerzo. Es que nos estamos yendo al extremo contrario. Yo les oigo a los profesores de instituto que no les puedes mandar memorizar 3 líneas, que no les puedes mandar de leer más de 20 páginas porque es mucho esfuerzo. Nos estamos yendo un poquito al extremo contrario. Pero fíjese, profesor, ha dicho usted algo muy importante mientras que veíamos las imágenes de Juan José. Hoy en casi todo lo que es el sistema productivo primario, como es la ganadería, como es la alimentación, la química es un componente básico para la mejora de, pues ya los vinos, muchos de ellos se hacen a base de fórmulas químicas. Ya evidentemente hay que hacer toda la maceración de la uva, etcétera, pero el componente químico es donde lleva el vino a su máxima expresión. Lo mismo en las imágenes que hemos visto antes del queso, lo mismo en lo que es la agricultura apónica, donde hay que buscar básicamente el sustrato óptimo para que una planta se desarrolle con su plena potenciabilidad y el mínimo consumo de agua. Es decir, todo esto que parece tremendamente interesante, desde el punto de vista educativo, pues muchas veces se estudia o se prepara de una manera tan genérica que no se le da al alumno la posibilidad de sentirlo. Porque como cualquier profesión, hay que sentirla. Yo no creo que usted pueda ser químico sin sentir esa pasión por lo que hace. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay un problema. Cuando tú quieres transmitir un volumen importante de conocimientos en una carrera, tú tienes que ir a un temario, tienes que ir a unos temarios concretos en los que, por ejemplo, en el caso del vino, ese es un artículo, el que está saliendo, que salió hace poco, es un artículo sobre que el queso, el vino y el pan tienen mucho en común, porque es un proceso, todos se fabrican a través de un proceso de fermentación. Entonces, la fermentación se explica lo que es la fermentación, además se explica en varias asignaturas, en veterinaria. Y de hecho, en veterinaria concretamente hay una asignatura que se llama Tecnología de Alimentos, en la cual se les explica la fabricación del vino, la fabricación del queso y la fabricación de la cerveza, en fin, de casi todos los alimentos industriales, porque un veterinario puede ser el técnico de una empresa cárnica o de una empresa fabricante de mayonesa. Necesita un técnico, siempre necesita un veterinario al mando de aquello. Pero perdone que le interrumpa. Fíjese en lo que usted está explicando. Si a un niño se le dice, tienes que traer un pan mañana hecho con la fermentación, y ya se le explica si la fermentación es en frío o es a temperatura ambiente, un poco más cálido, a 25 grados, si eso va con masa madre o si va con químicos, etc. El niño lo va a disfrutar mucho más. Sí, claro. Estoy de acuerdo contigo. La enseñanza tienes que ir a aplicarla. Es decir, en vez de explicar un proceso frío y duro, tienes que buscar la aplicación. De hecho, eso lo hacemos siempre que podemos. Es decir, los profesores, siempre que podemos, buscamos la aplicación, precisamente pues para que los alumnos lo entiendan mejor, se les quede mejor y además sea más agradable la clase y el entorno.
Y además el niño, la persona, el niño, el adulto, esté más a gusto, porque cuando tú le hablas de cosas de la calle, siempre se encuentra más a gusto al encontrarse que se está formando y está aprendiendo cosas. Lo que pasa es que a altos niveles no siempre es posible. Es decir, hay asignaturas, la química concretamente, cuando tú le explicas, pues qué sé yo, las reacciones de los alcoholes, pues tú le tienes que decir que los alcoholes dan 25 reacciones y que estas reacciones se las tiene que aprender y no hay más. La vida es que no queda otra. Yo sí le puedo decir que los alcoholes están en los vinos, que a través de los alcoholes se produce no sé qué, pero llega un momento que dices, química orgánica, usted tiene que saber cómo funcionan los alcoholes, cómo funcionan los ácidos, cómo funciona, porque llega un momento que la cantidad de materia que tienes que aprender es necesaria, no tienes otra aplicación, no le puedes estar explicando cada cosa con el tiempo, porque necesitaríamos un tiempo ilimitado, ¿entiendes? No tenemos el tiempo para poder hacer eso. Siempre que se puede, se hace. Pues ya ven ustedes, muy interesante esta charla con el profesor Alfredo sobre el tema de la química. Evidentemente ustedes aplican la química a todo, él habla de los alcoholes, hablamos de la misma cocina, cómo reaccionan los elementos a la hora de cocinarse y cómo evolucionan. Es decir, hay miles de aplicaciones donde la química, con un buen sistema y con una buena enseñanza, ustedes pueden aplicarlo. Ya no le hablo de la farmacia, donde antes se iba al boticario y se le pedía determinada receta que el boticario hacía. Boticario con todo el respeto. Hoy esto ya se va olvidando, ya se va pasando y usted llega a la farmacia y pide el componente y a veces le dan el que el farmacéutico quiere porque han llegado a un acuerdo con la junta correspondiente y este es el genérico y no el que usted quiere. Bueno, pues esto es la vida que nos hemos dado. Don Juan José, le veo tomando notas. Ten en cuenta una cosa, ten en cuenta que la tecnología ha avanzado tanto que el boticario no consigue, es decir, el boticario lo que hacía era sacar de un bote, de todos los preciosos botes que tienen las farmacias, sacaba un bote, un producto y te lo daba. Pero es que hoy día un compuesto, una pastilla tiene 5 componentes o 10 componentes que han sido fabricados con una altísima tecnología y a lo mejor han estado fabricados pues 2 en Japón, 1 en China y otro no sé dónde, y luego los mezclan en Holanda. O sea, la industria farmacéutica y la industria química se ha llegado a un grado de sofisticación que ya no, el boticario ha quedado en la historia, ha quedado en la prehistoria más bien. Don Juan José, le preguntaba, ¿ha tomado usted buena nota? Porque le vamos a examinar. Estoy en ello, porque química, a mí la química es verdad que nunca se me dio bien. Porque todavía no conocía a Alfredo. Esa es la verdad. El profesor me ha dicho que le pregunte cuál es la fórmula del ácido resixononucleico. Claro. Eso no existe, no se la preguntes porque no existe. Con que sepa la del ácido sulfúrico ya me conformaría yo. Ya me conformaría. El ácido sulfúrico sí, pero el otro no. ¿Has visto, profesor? El otro, es que no, el otro no existe, era una trampa que le estaba haciendo. ¿Has visto cómo es amigo mío? ¿Te das cuenta? Sí. Yo que quería pillarte. Te quería pillar, sí. Sí, el ácido clorhídrico, me acuerdo yo de aquello. El ácido clorhídrico, el sulfúrico, sí. Todo el mundo tiene un recuerdo. Lo que pasa es que muchas veces no es grato, ¿no? Pero es una pena. Y yo por eso estoy tratando de hacer amena la química y amena. Una de las conferencias que yo tengo, y la he dado con bastante éxito varias veces, es la química en la cocina. Es que en la cocina hay miles de cosas químicas y muchas. El asado de un cordero, de un cochinillo que se pone dorado y ese color, ese olor que da tan estupendo, es un proceso químico que se llama la reacción de Maillard. La reacción de Maillard consiste en una combinación de aminoácidos con azúcares y se produce el dorado tan apetitoso y el olor tan apetitoso, una reacción química. Y luego todos los conservantes, colorantes, que en tan mala fama tienen, y no sé por qué la tienen, no sé por qué, no sé dónde sale ese odio hacia estas cosas, porque si no hubiera conservantes y colorantes, los alimentos durarían la mitad o los tomaríamos estropeados y podían causarnos enfermedades por estar estropeados. Lo que ha dicho es, profesor, cuando alguno vemos el queso que se le sale ese moho verde, y decimos, eso hay que tirarlo. Digo, pero si eso es penicilina, si eso es lo mejor que hay. Efectivamente. Pero le da una apariencia de
Y de raro los Roquefort, los manchegos se ponen esa capita. Sí. Y la verdad es que si entendiéramos más nos daríamos cuenta de que la naturaleza es mucho más sabia de lo que nos han dicho todavía. Y mira que nos han dicho veces. Mucho más sabia, muchísimo más. Lo malo es que no somos capaces de alcanzar a todo, porque claro, yo sé de química, pero no sé nada de derecho, no sé nada de, qué sé yo. Todo el mundo tiene una limitación. Entonces, quizás, por eso yo digo, estoy intentando, repito, tratar de divulgar a nivel divulgativo, repito la palabra, pues la ciencia para que la gente sepa un poquito de cada cosa y bueno, y sepa por dónde están funcionando las cosas. Si te digo la verdad, no tengo demasiado éxito. Cuando yo hablo en alguna conferencia, cuando yo voy a algún sitio y me dicen una conferencia sobre ciencia, la gente se le pone los pelos de punta. Prefieren hablar de literatura, de poesía, de pintura, pero hablar de ciencia ya impone. Lléveles a una cocina, lléveles a una vinoteca y explíquele lo de los vinos, lo de tal. Juanjo, seguro que se te ha ocurrido algo después de escuchar los 27 minutos o 25 que llevamos con el... Ya llevamos 25 minutos y no hemos hablado todavía de CECOT ni nada de eso. Ah, sí. Bueno, es que claro, nos hemos liado los dos en lo que nos gusta, que es la química. Yo tengo una pregunta antes de hablar que se me ha ocurrido escuchándoos. Oye, Alfredo, esto de que sea tan, ¿sabes, no? Lo de que tenga tanto químico, el H, el A, no sé qué, los yogures, no sé cuánto, ¿tan malo es los componentes adicionales que se le echa a los alimentos? Porque, ¿cómo no? Si lleva el H no sé qué, el M no sé qué. Yo lo que no entiendo es de dónde sale esa leyenda negra de que eso es malo. Es que no sé quién... Bueno, hay unos bulos, pero es que hay muchos bulos. La gente se cree los bulos. Los aditivos, se llaman aditivos a los conservantes, colorantes, etcétera, están testados. Hay unas organizaciones nacionales e internacionales, precisamente los veterinarios se dedican a verificar, entre otras cosas, si existen o no existen aditivos. Los aditivos están aprobados por organismos nacionales, internacionales, verificados, analizados la cantidad que tiene y son absolutamente inocuos. No sé de dónde ha salido el bulo de que son malos. No lo entiendo, no lo comprendo. No entiendo. Y además te repito, no solo es que no sean malos, sino si tú un alimento que no tenga, por ejemplo, las conservas vegetales llevan conservantes. Bien, si no llevaran conservantes, podríamos encontrarnos con el botulismo, que es una bacteria que produce la muerte. Es decir, y de hecho las conservas caseras, no quiero alarmar a la gente, pero las conservas caseras que se hacen en casa, no llevan conservantes, a veces han ocasionado el botulismo y se ha muerto gente debido a eso. Si le ponemos el conservante correspondiente, pues no va a ocurrir eso. Es decir, los conservantes utilizan, o mejor dicho, evitan enfermedades. Perdona, dime. Porque están mal pasteurizadas. ¿Están mal qué? Pasteurizadas. Sí, efectivamente, están mal pasteurizadas. Pero es que por eso te digo, a nivel industrial se pasteurizan bien, pero además de eso le ponen conservantes. Muchas veces la gente cuando hace conservas en casa lo pone al baño de María, sí. Pero no sabe que luego la tiene que meter en frío inmediatamente para bajar la temperatura. Claro. El baño de María es un sistema de esterilización muy próximo a la pasteurización, pero claro, no llega y a veces se hace con un tiempo inadecuado. Bueno, efectivamente las conservas caseras no son malas, o sea, tampoco vamos a dramatizar y a estigmatizar. Lo que es cierto es que ha habido veces que por no tener conservantes encontramos una enfermedad. Por lo tanto, los conservantes no son malos. Tenemos ya el tiempo justito con el profesor, ya sé que es muy interesante, que deberíamos haber hecho un programa más largo, pero la televisión nos limita, como usted bien sabe ya. Yo te traigo amigos interesantes. Yo no tengo amigos cualquiera. Cuando queráis, sigo con este tema y le damos más vueltas o hacemos lo que queráis. Hablamos de lo que sea. Es muy agradable la conversación con vosotros. Antes de que se vaya, profesor, le vamos a hacer un panegílico. Vamos a ver lo que ha salido. Bueno, Alfredo es un catedrático amable, con una visión de la educación muy moderna. Alfredo vive la educación hasta ya jubilado. Conferenciante, comunicador, escritor científico, youtuber químico. Sí. Alfredo
le da vueltas al plato hasta que llegue a calar en el estudiante y que le guste comerse ese gruño que es la química. Alfredo transmite la química razonándola hasta conseguir disfrutarla, porque la vida es química y no solo una lista de elementos periódicos. Alfredo salió de León por una razón química, por la química del corazón. Y fíjate, buscando ese corazón de León, terminó aquí, en Marbella, porque la genética, que también es química, le trajo un nieto, que es por lo que está aquí, y que hoy no hemos hablado, pero que yo lo saco. Lo que más he aprendido esta noche con vosotros es la reacción de Mayap, porque el cordero, a mí los asaditos a mí me vuelven loco, y no sabía esta historia, porque Alfredo hablamos de mucho, pero no de estas cosas. Y esto es muy interesante que tenemos que profundizar. Con Alfredo he vivido yo la pandemia paso a paso, porque Alfredo me ha ido descubriendo el proceso de la vacunación junto a él durante mucho tiempo, pasito a pasito. Alfredo, como buen profesor, es generoso, muy generoso. Generoso con sus estudiantes y generoso con los demás. Que aunque hoy no nos ha dado tiempo a hablarlo, está en SECOT, una asociación de profesionales senior ya jubilados que ayudan a tutorizar a proyectos, y también está en Rotary, donde dar de sí sin pensar en él. Este es Alfredo, que con esto de la fuga de cerebros nos lo hemos traído de León a Marbella para disfrutarlo aquí, en Marbella. Pues ya ven ustedes, este es nuestro amigo el profesor Alfredo. Don Alfredo, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer tenerle con nosotros aquí en la ventana de mi salón. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, estaba encantado. Y repito, cuando queráis volvemos a hablar en estas conversaciones tan agradables. Y quiero agradecer, porque yo llegué a Marbella y desde que conocí a JJ he sido otro, ¿eh? Me ha introducido en una serie de círculos que me han hecho disfrutar de la gente de Marbella, de la gente de Estepona y de toda esta gente malagueña tan estupenda y de esta ciudad tan preciosa con este clima tan maravilloso. Bueno, solo lo que te mereces, ¿eh? Solo lo que te mereces. Esto que dice es que entre ellos ha habido química. Señores, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que nos ven los martes y jueves a partir de las 9 de la noche en M95 Televisión. No se lo pierdan. Y siempre les traeremos, hombre, algún amigo más o menos querido de Juan José. Hoy, ya saben, ha dicho que era bueno. También lo dijo antes. Esperemos que sea siempre así. Gracias y hasta el próximo programa. Un saludo. Gracias a vosotros. Muchas gracias.